Hermanos amados, el domingo pasado celebrábamos el amor del Padre. Hoy día vamos a ver amando a Cristo Jesús. Y quiero invitarles que abran en Primera de Juan primero, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y solo quiero que leamos el versículo 3 y después nos cambiemos a Filipenses capítulo 3 y leamos el versículo 8. Dice así bien simplemente, dice, pues este es el amor a Dios, no de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ya? ¿Escucharon eso bien? Pónganlo ahí. Y ahora vamos a Filipenses capítulo 3 y miren lo que dice el versículo 8. Entonces dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, escuche bien esta parte, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero pedirles que oremos. Amado Padre, te damos gracias porque podemos volver a tu palabra y como lo decía mi hermano, dejar que tu Espíritu ahora tome control de todos nosotros y nos lleve al entendimiento, nos lleve a comprender, a entender justamente lo que tú aquí dejaste escrito y cómo esto se relaciona entre sí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero contrastar estos dos textos, Primera de Juan y Filipenses. Quiero contrastarlos, ya que son una afirmación, un ejemplo para que podamos ser ayudados a comprender la relación que es necesaria entre la obediencia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a contrastar estos dos versículos. Esto es algo tan medular, tan importante para nosotros los que hemos sido hechos inmerecidamente, por pura gracia y misericordia, hijos e hijas de Dios. No se olviden de eso. Nosotros no merecíamos ser hechos hijos y fuimos hechos por misericordia. Que no podemos dejar, por lo tanto, no podemos dejar de autoexaminarnos constantemente y sin cesar. Siempre tenemos que estar autoexaminándonos a la luz de la palabra, no a la luz de lo que yo creo, de lo que otros dicen, no, a la luz de la palabra. Cuando leemos las Escrituras y especialmente el Nuevo Testamento y ponemos mucha atención a lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo por medio de su palabra y lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, como lo dijo el Señor. Él me glorificará, dijo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo va a glorificar a Jesucristo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de lo que está escrito. Podemos darnos cuenta que hay una veta. En la madera ustedes ven que hay una veta central que es de suma importancia. Muy importante. Siempre hay que poner atención a todo lo que está diciendo el Señor, no las cosas separadas. Esta veta central se concentra en ser cristianos. Todo lo que el Señor quiere que nos enseña, nos quiere llevar a una cosa, a que seamos cristianos. Pero no meramente cristianos, sino verdaderos cristianos. Y esa es una enorme diferencia. Hay muchos que son meramente cristianos. Dicen que son cristianos porque van a la iglesia. No, el Señor quiere que seamos verdaderos cristianos. Y así nace la pregunta, bueno, ¿qué es lo que es un verdadero cristiano? Muchos van a responder, bueno, un seguidor de Cristo. Bueno, eso está bien, está bien. Otros van a decir permanecer en la palabra. Mejor todavía. Pero si tú realmente eres un verdadero cristiano, entonces tú debieras estar respondiendo con una entrega total
Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Una entrega total a lo que Cristo mandó en su palabra. Ese es un verdadero cristiano. Alguien que trata por todos los medios de responder a lo que manda el Señor. Y eso va a ser una evidencia de que tú verdaderamente le amas. Porque quieres responder, quieres hacer lo que Él manda. Y esa respuesta se tiene que notar en tu vida. Un verdadero cristiano es aquel que verdaderamente ama a Cristo. Y aquí viene lo que Él mismo dijo, ¿no es cierto? Es el que verdaderamente ama a Cristo. No es el que dice que ama a Cristo. El amor a Dios, como dijo, es que guardemos sus mandamientos, ¿no es cierto? Recordemos eso que habíamos leído en 1 Juan. Ahí en la pregunta, ¿amas tú al Señor? ¿Amas tú verdaderamente al Señor? ¿Se cumple en ti el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios, a tu Señor y Dios, con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Veamos esto un poco más en detalle. Lo que veremos a continuación es solo para los que verdaderamente quieren y anhelan, desean en su corazón, de todo corazón, andar, como dice la palabra, como es digno de Él. Ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos amados, que autoexaminarse solo es posible que tú te autoexamines si tú eres honesto contigo mismo. No tiene sentido decir, yo me voy a autoexaminar y digo, no, si yo estoy bien. Eso no es autoexaminarse. Tienes que ser honesto contigo mismo. Autoexaminarse es algo entre tú y ti mismo, no comparándote con otro. El Señor ya sabe todo sobre ti, Él ya lo sabe todo. No es algo que tú tengas que explicarle al Señor. Por eso pongamos atención. En Juan capítulo 8, versículo 42, el Señor dijo algo, leemos una afirmación que hizo nuestro Señor Jesucristo a los que estaban convencidos que eran hijos de Dios. Ahí tenemos un ejemplo. Gente que estaba absolutamente convencida de que estaba súper bien con Dios. ¿Y qué les dijo el Señor? Juan capítulo 8, versículo 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ¿qué les dijo el Señor? Me amaríais. Ciertamente me amaríais. Imaginen el test, muy cortito. No dijo, ustedes guardarían los mandamientos, ustedes harían esto, irían a la iglesia, harían esto. No. Me amaríais. Aquí es donde Jesús nuevamente declara una verdad divisoria, una verdad que divide los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que son de Dios le aman a Él. Los que no son de Dios pueden decir que son de Dios, que van a la iglesia, hacen todo, pero no aman a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿amas tú a Jesús? Si tu respuesta es sí, entonces yo te preguntaría a ti, ¿cómo puedes fundamentar tu respuesta? ¿Cómo puedes demostrar que tú amas a Jesús? ¿Qué evidencia puedes dar para demostrar que realmente tú amas a Jesús? Pero antes de que empieces a pensar, veamos lo que dice el Señor, para que no tengamos que andar especulando. Hermano Janet, por favor, léanos esas dos partes de los versículos. Juan 14, versículo 21, dice, el que tiene mi mandamiento y los guardar, ese es el que me ama. Juan 14, versículo 23 dice, respondió Jesús y los dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. ¿Quién tiene el número 2? Por favor, hermano. En el nombre del Señor. Juan capítulo 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Juan 15, 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Me entienden? No tenemos que especular. Él lo dijo el Señor. Y lo dijo positivamente y lo dijo negativamente. Dijo también, el que no me ama,
no guarda mis palabras. Con esto, entonces, nos debemos preguntar la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere exactamente el Señor Jesucristo con estas palabras que acabamos de leer? Si pusieron atención, hay dos palabras que se repiten en todos estos versículos. Amor y guardar. Amor se refiere al hecho, al que yo amo, ¿no es cierto? Ese es el hecho. Y guardar es la evidencia del hecho. Porque yo puedo decir, yo amo a mi esposa, pero lo digo de la boca. Pero ¿cómo sé yo que amo a mi esposa? ¿Cómo puede saberlo ella? ¿Cómo lo pueden saber los demás? Por lo que yo hago. Entonces podríamos decir que el Señor estaba enfatizando en el hecho de guardar sus mandamientos, su palabra. Pero guardar sus mandamientos no es meramente, como lo dije anteriormente, eso de obedecer reglas, cumplir los mandatos así porque yo tengo que cumplir, tengo que hacerlo, sino conocer versículos, trabajar dentro de la iglesia. Eso no es guardar sus mandamientos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿a qué se refirió el Señor cuando hizo estas afirmaciones? El Señor se refirió al amor verdadero, al verdadero amor. Ese amor que uno evidencia, que uno demuestra, que uno manifiesta cuando tú guardas su palabra, sus mandamientos. Pero ese amor al que se refirió el Señor aquí en su palabra, no es el amor que se demuestra a través del afecto, que nosotros confundimos. Ese afecto fraternal, que también está bien, también se nos enseña, el afecto fraternal se nos enseña. Tampoco es el amor que se demuestra a través de los sentimientos o a través de las emociones, sino que es el amor que se demuestra a través de la entrega. Yo me entrego a ti, Señor. Yo me rindo a tus pies. Es un amor sacrificial. Es el sacrificio de renuncia, de entrega, de todo nuestro ser, de lo más profundo de nuestro ser. ¿Y quién fue el que nos demostró el amor más sublime? Dios. ¿Cómo lo demostró? ¿Porque nos salvó? No. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Porque dio a su Hijo unigénito. Él lo dio. No es que lo envió para que nos viniera a decir cosas lindas y después se lo llevó, no, Él lo dio, lo entregó. Eso es sacrificio. Nadie lo haría, nadie de nosotros haría eso. Por eso Él es amor. Para que tú realmente puedas saber si verdaderamente amas al Señor Jesucristo, tienes que examinarte para ver si realmente estás guardando los mandamientos, si realmente estás guardando la palabra, pero con anhelo, con deseo ardiente en tu corazón, al punto que estés dispuesto a renunciar a todo. El Señor lo dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Son sus palabras. ¿Qué evidencia tenemos en las Escrituras? Bueno, hay muchas, pero vamos a ir a la evidencia que más nos ayuda a entender porque es la que mejor conocemos, y es el apóstol Pablo. Ahí está, en un hombre, en un ser humano, 100% hombre que renunció a todo. Y creo que todos vamos a coincidir en eso. Por algo podemos leer en repetidas ocasiones a través de la Escritura, especialmente en Corintios, pero también en Filipenses, en otras partes, podemos leer que el Espíritu Santo mismo le permitió a Pablo escribir que debemos imitarle a él. Pablo dice, imítenme a mí. Ahora, eso no son palabras de él, eso es el Espíritu Santo, lo hizo escribir eso. Pero hay otras cosas que el Espíritu Santo nos dejó por mano del apóstol Pablo que quiero que veamos para que te puedas examinar a ti mismo para ver si estás en la fe. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a guardar los mandamientos que el Señor Jesucristo de forma tal que llegó a amar como ningún otro le amó?
¿Qué hizo que Pablo llegara a ese punto? ¿Qué fue lo que realmente sucedió en Pablo? ¿Qué evidencia tenemos de eso, del amor de Pablo a Cristo en las Escrituras? Lo que el mismo apóstol escribió. Y no porque él lo escribió, acuérdense que él no fue el que lo escribió, él meramente hizo el trabajo de escribirlo, pero el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera eso y dispuso que así fuese. Y les invito a que abran en Filipenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 7 al 10. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 10. Reina, ¿le puedo pedir que usted nos lea en voz alta, por favor? Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Gracias. En estas palabras se resume en forma de excelencia a lo que nosotros, en otras palabras, debiéramos aspirar. ¿Me entienden? Cuando yo aspiro a algo, yo aspiro a un trabajo, yo aspiro a lograr algo en mi vida, bueno, esto es espiritualmente lo que nosotros debiéramos aspirar, llegar a ser, si es que realmente hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el versículo 8. Ese versículo 8 es el que nosotros citamos al comienzo. Ahí está resumido. ¿Qué dice ahí? Aún estimo todas las cosas como pérdida, y aquí viene la parte importante, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia. Todo para Pablo, todo era basura. Todo lo que podía escuchar, lo que podía decir la gente, todo era basura. Todo lo que él había logrado. Acuérdense que Pablo era fariseo de fariseos. Todo eso era basura. Lo único que él quería era conocer a Cristo Jesús. Para poder guardar fervientemente, con pasión, de lo más profundo de nuestro corazón, los mandamientos de nuestro Señor y Dios, de nuestro buen pastor, tú primeramente tienes que conocerle a Él. Tienes que conocerle a Él. Y aquí es donde muchos cristianos siguen débiles, cojeando, tropezando. ¿Por qué? Porque no le conocen. No le conocen con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. No conocen el primer mandamiento, no entienden. Creen que el primer mandamiento es decirle yo te amo, yo te amo, yo te amo. No, el Señor quiere que le conozcamos. Lo primero que tiene que procurar de todo corazón es conocerle integralmente. Por eso quiero que leamos justamente lo que se nos repite en las Escrituras una y otra vez. ¿Quién tiene el número 3? Escuchen estos versículos, por favor, escuchen. Esto no es una cosa que está escrito en una parte, miren. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo. 2 Corintios 4:6. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Efesios 1:17. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Amén. 3 versículos al tiro, ya eso. Escuchemos otros 3, por favor, hermana Eliani, el número 4. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Colosenses 1:10. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Pedro 1:2.
en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. A ver. ¿Qué tiene el número 5? Escuchemos. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 5:20. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Necesitamos más evidencia que eso? ¿Se fijan cómo el Señor lo dejó escrito de una o de otra manera, pero siempre hablando de qué? Del conocimiento, del conocimiento. Si solo conoces una parte de Jesús, tu obediencia a Él va a ser una parte de la obediencia, no va a ser todo. Y por ende, tu amor, porque guardar la palabra es amar. Si guardas poco, amas poco. Es fácil de entender, digamos, no es difícil, ¿no es cierto? Pero si yo lo conozco poco, le voy a obedecer poco y por lo tanto le voy a amar poco. Tu amor hacia Él será deficiente, uno dice así, deficiente, imperfecto. Será un amor condenable casi. Es como ese amor que tenían los Laodicea, tibio. Y en otras palabras, serás anatema. Esto es tan serio que no te puedes dar el lujo de no buscar con todas tus fuerzas el tener una relación seria y profunda con tu Señor Jesucristo. No puede ser. Es muy serio. Esto es un problema que tenemos nosotros los cristianos. Por eso Pablo llegó a hacer una declaración tan elocuente como la que leímos ahí en el versículo 8. Todas las cosas las tengo por pérdida, las tengo como basura para ganar a Cristo, para tener el conocimiento perfecto de Él. Este conocer es muy importante. Y me refiero a conocer por medio de una relación íntima, personal con el Señor Jesucristo, es lo que eventualmente te va a llevar a ti a rendirte, a entregarte, a renunciar a todas las cosas, a aborrecer tu propia vida en este mundo, sin restricciones, sin condiciones, sin límite, tal como le pasó al apóstol. ¿Por qué? Porque él llegó a conocer a Cristo en toda su gloria, ¿no? Él no estuvo con el Señor, no caminó con el Señor. Obviamente el Señor lo llevó a su presencia y él llegó a tener un conocimiento, no solamente lo vio, sino que tuvo una relación con Él íntima mientras caminaba todos los días. Y entonces, guardar los mandamientos de tu Señor será algo que te va a nacer espontáneamente en tu corazón. No vas a tener que pensar, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué dijo el Señor que tengo que hacer? No vas a tener que pensar, no vas a tener que deliberar, ¿lo hago o no lo hago? Sino que va a nacer espontáneamente. Entonces, amados, podemos concluir que para amar a nuestro Señor Jesucristo, como solo Él se lo merece, eso es lo importante. No compararlo con el amor que tenemos hacia los demás. Es la confusión que tenemos, porque es la misma palabra, pero es otra palabra totalmente distinta. Necesitamos llegar a conocerle en todo su esplendor, pero no solamente como una imagen. No, por eso no hay imagen de Jesucristo, porque no es eso lo que Él quiere. Él quiere que le conozcamos aquí en su palabra, en todo su esplendor, en su verdad, en sus preceptos, en sus leyes, en su justicia, en su misericordia. En eso quiere que lo conozcamos, como lo hizo el salmista. Pero por medio de una relación personal, íntima y seria en la palabra con Él. Para entonces, sin tener que pensar qué es lo que tengo que hacer, o de reflexionar, podamos espontáneamente guardar sus mandamientos, su palabra santa y justa. Y así convertirnos finalmente en un instrumento de precisión
útiles en sus manos para llevar mucho fruto. ¿Entienden? ¿Entienden? Primero tengo que conocerlo a Él. Para eso tengo que tener una relación con Él aquí en la palabra. Pero una relación no va a aprenderme versículos, sino que a entender qué es lo que me está diciendo el Espíritu. Mucho fruto. Y ese fruto, ¿qué va a hacer? Le va a glorificar. Finalmente, eso es amar, cuando glorifico a Dios. Pero no cuando digo gloria a Dios, gloria a Dios. No, eso es fácil. Eso es repetir. No, el Señor quiere ver, dame a mí la gloria, pero no con las palabras, sino que con los hechos, frutos. Y de eso, amados hermanos, se trata finalmente todo lo que somos llamados a ser. Hijos que glorifiquen a Dios. Hijos que glorifiquen a Dios. Pero con todo nuestro ser. Oremos. Padre Celestial, tu palabra no es tan profunda y tiene tanta información que necesitamos una y otra vez repasarlo, escucharlo desde distintos ángulos y dejar que tu Espíritu nos sea guiando a toda la verdad. Porque necesitamos ir madurando, necesitamos ir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, tal como lo leímos. Y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en el corazón nuestro por medio de tu Espíritu para que vayamos haciendo los cambios, los ajustes necesarios para llegar a rendirnos como lo hizo tu siervo y apóstol Pablo. Ayúdanos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.